La ciencia del depende. Las opiniones aquí expresadas son entera responsabilidad de quien las emite y no representan el pensamiento institucional de las organizaciones en las que colaboran nuestros conductores. Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de La Ciencia del Depende, el podcast que elige a su psicólogo solo si es Tauro. Yo soy Víctor y el día de hoy, como toda la vida, me acompaña mi compañero, mi colega Alejandro. ¿Cómo estás? Bien, Víctor, pensando justo en esta premisa, ¿no? Ajá. De tal vez en algún... Mira, vamos a reconstruir esta idea. En algún punto... también los psicólogos podemos necesitar algún servicio psicológico. Sí. Y eso implica que al menos, no sé tú, pero al menos yo en algún momento ya me vi en la necesidad de solicitar este servicio. Ok. Esto ocurrió antes de que yo terminara mi carrera y aún con muchas dudas. Uh-huh. Y me vi como en esta pregunta, ¿no? De, mira, ¿cómo es que yo voy a elegir a alguien? Uh-huh. Ajá. ¿Cuáles son los criterios, dices? Ándale, ¿cuáles son los criterios para poder elegir a un psicólogo? Ok. Y digo, yo creo que gran parte de las personas que nos escuchan se han visto en esta misma... han tenido esta misma pregunta, vamos. Más cuando a lo mejor uno no está empapado del tema. Sí. Es decir, a lo mejor yo identifico que tengo algún problema psicológico y me veo en la necesidad de solicitar atención. Uh-huh. Pero si no estoy seguro o no tengo a lo mejor el conocimiento suficiente para decir, oye, ¿y qué puedo hacer para elegir uno? ¿Qué criterios debo de tomar en cuenta para elegir algún psicólogo? No sé si tú te has visto en esta misma situación, Víctor. Sí, también cuando estaba estudiando me encontré en esa situación, aunque por ejemplo yo tenía muy claro el tipo de psicólogo que quería, pero por el proceso que llevé para que se me asignara uno y serie de cosas, pues caí en otras situaciones, ¿no? Pero pasaba lo mismo, era como, ajá, ¿cuál fue el criterio? ¿Por qué me mandaron para acá si yo quería esto? Y estaba muy confundido al respecto. Y cabe aclarar que en ese momento a lo mejor en mayor o menor medida, o de mejor o de peor forma, Uh-huh. teníamos ya alguna base sobre la psicología. Sí, sí. Sin embargo, gran parte de las personas que nos escuchan no necesariamente tienen este acercamiento. Es correcto. Quiero creer que a estas alturas de las emisiones, si no se han perdido ninguna, ya sabrán para dónde vamos, ¿no? Ojalá. Ojalá. Uh-huh. Y a lo mejor podrían decir, yo quiero, o si yo sé que necesito un psicólogo, va a tener ciertas características, o voy a tomar en cuenta ciertas características. Es correcto. Que mira, retomando un poco este pequeño chiste acerca de que lo elegimos de acuerdo a su signo zodiacal, Uh-huh. tal vez no sea el criterio más adecuado, principalmente porque los horóscopos son una turbofalacia. ¿Cómo te atreves? A ver, saquen su diccionario, saquen su glosario, que aquí Víctor les va a definir lo que es una falacia. Fíjate. Es una mentira, así para súper concreto, es una mentira que parece verdad. Bien. Entonces no es como que podamos decir, es que como los tauros son muy, muy directos y son muy... Ajá. Yo quiero a alguien así que me dé... Confrontativo, sí. Sangrón, sí. Pues sí, no. Pues no. Falacias. Mira, y ahorita mi mamá, ¿qué? ¿Cómo que los horóscopos son falsos? Sí, mamá, entérate ya. Pero eso es cierto, o sea, no podríamos basar el elegir a nuestro psicólogo o un servicio de atención a la salud mental. Aquí nos vamos a referir específicamente a la psicología clínica, por ejemplo. Uy, a la salud mental, Víctor. ¿Qué acabas de hacer? Ay, eso que acabas... Mira, hasta le voy a dar otro. Eso fue un zape. Mira, así dice la gente. Yo nomás estoy replicando lo que la gente dice. La salud psicológica. Excelente. La salud psicológica. Los servicios de atención a la salud psicológica
pues son muchos y tal cual como dices, ¿no? A lo mejor las personas que no están en la psicología o que no están formadas o diferentes circunstancias, pues piensan que todos los psicólogos son iguales. O por lo menos los clínicos, ¿no? Que todos hacen lo mismo y pues no. Ojalá sí, pero no. Sí, que en este caso tal vez nos estemos orillando un poco como a esto de lo clínico, pero yo creo que gran parte de esto se puede, más bien de los criterios que vamos a explicarles en un ratito, se pueden generalizar tal vez a otros campos de la psicología. Sí, podrían entrar, es correcto. Habría algunos, es cierto. Sí, mira, tal vez nuestro sesgo nos haga que siempre nos orillemos a la psicología clínica, pero creo que esto se puede replicar bien hacia otras áreas de la psicología. Igual a lo mejor usted que nos escucha y está pensando en un psicólogo laboral, a lo mejor ya escuchando los criterios dice, este se aplica, este no aplica, cómo se atreven y ya nos retroalimenta. Sí, pero mira, creo que esta pregunta es más común para cuando, como en este ejemplo que te daba, ¿no? De a lo mejor yo sé o yo considero que requiero atención psicológica y no sé cómo elegirlo. Bien, es correcto. O ya generalizándolo, a lo mejor yo sé que requiero que mi hijo vaya con un psicólogo educativo. Uh-huh. O tal vez yo como dueño de un negocio o de una empresa considero que requiero un psicólogo laboral. Ok. Viéndolo así. O yo, entrenador de un equipo, necesito un psicólogo deportivo. Ajá. Y que, vamos, pues, no vamos a decir, este psicólogo necesita ser Géminis porque de otro modo no puede... No, eso no es un criterio real. Bien. Pero lo que vamos a intentar el día de hoy, Víctor, específicamente en esta emisión, es tal vez dar algunos aportes, dar algunas ideas que ayuden a quienes nos escuchan a elegir un psicólogo. Bien, perfectísimo. O de cómo elegir atención psicológica o esto. Ok, es correcto. Para esto, también nos costó un poco de trabajo a nosotros, la verdad no tanta, elegir como esos criterios en específico. Nos quisimos como poner en esa situación de, a ver, si yo no supiera nada de psicología o si yo solo tuviera vaga información acerca de la psicología, pero requiriera atención psicológica, ¿qué elementos voy a tomar en cuenta? Y decidimos, lo primero, hacer algo que yo creo que la mayoría de ustedes, y incluyéndome en algún momento, haría. Y que fue como... persona en su sano juicio, dices. Pero mira, a ver, es como esto, ¿no? De pues lo googleo. O lo pongo en internet a ver qué me sale. Es correcto. Así que pasemos con nuestra invitada del día de hoy. Nuestra experta. Nuestra experta en el tema. Ajá. Bien. A ver, para que nos cuente. Alexa, ¿cómo elijo un psicólogo? Lo siento, eso no lo sé. Fíjate, nos falló el día de hoy. En ridículo me hizo quedar. Que hace ratito... Ya ven cómo no es fácil saber cómo elegir un psicólogo. Hace ratito nos dio por ahí otras ideas. A ver, Alex, mira, no me voy a detener. Alexa. ¿Cómo elegir atención psicológica? Disculpa, no lo tengo claro. Nos está haciendo la gatada. Alexa, ¿cómo elijo a un psicólogo? Aquí hay algo que he encontrado en la web y he traducido. De acuerdo con slideshare.net, para encontrar un psicólogo, pregúntele a su médico u otro profesional de la salud. Mira, eso y sus otras dos respuestas son iguales. Sí, o sea, confirma un poco lo que tratamos de exponer en este tema. Primero nos dice que no sabe, que es como lo primero, ¿no? Pues si no sé, lo solicito y dice que tampoco sabe. Para no él le queda tan claro. Y la otra es que te recomienda que vayas con otro personal de la salud. Y entonces, asumiendo otro personal de la salud, implicaría a lo mejor médicos, enfermeras, y a lo mejor ellos tampoco tienen tan claro, porque no es su rama, es correcto, cómo elegir a un psicólogo. Bien. O pon tú, si ya le estás preguntando a un psicólogo, tal vez ya lo conozcas, entonces... Sí, y que bueno, ahí también eso es como un problema, ¿no? Por ejemplo, a ver, sí, no voy a decir nombres. Una vez yo le preguntaba a un médico, un poco en este ejercicio, pero era para cuestiones académicas,
Y era como, ¿cómo saber a cuál psicólogo elegir, no? A lo mejor siguiendo el consejo de Alexa. Y entonces era como, pues depende de tu problema. Si tu problema es de tu familia, pues necesitas un terapeuta familiar, ¿no? Si tu problema es de tu pasado, es de tu infancia, pues necesitas un psicoanalista. Si tu problema es que quieres cambiar un hábito, pues necesitas un psicólogo conductual, ¿no? O sea, como este tipo de cosas. Que pues no va por ahí. Que en última instancia esas preguntas o estos cuestionamientos ya se resolvieron en una emisión pasada acerca de que a fin de cuentas pues siguen siendo comportamientos. Es correcto. Entonces, esta opción como de elegir al psicólogo en función de cómo se podría abordar o entender la perspectiva de tu problema, pues no necesariamente. Que como contraargumento a esto, también muchas veces es yo solo me siento mal. Y no sé si esto es por mi familia, no sé si esto es por mi pasado, no sé si esto es por un hábito. Simplemente identifico que me siento mal. Entonces, pues esto no podría ser como un criterio a tomar en cuenta para elegirlo. Es correcto, así es. Entonces, ¿cuáles consideras que sí podrían ser? Bien, tomen su libreta, tomen su lápiz o bien su teléfono ahí en notas. Ajá. Yo creo que uno de los primeros puntos que sí debemos de tomar en cuenta es la accesibilidad. Okay. Y esto en varios niveles, Víctor. Ajá. Es decir, tiene que ser accesible económicamente, para empezar. Es correcto, sí, pues sí. No podríamos buscar un servicio que tal vez no está dentro de nuestras posibilidades económicas, ¿no? Es decir, si tú quieres ir con un psicólogo que te va a cobrar 1,000 pesos por sesión terapéutica, qué triste que te cobre eso. Qué bueno para el psicólogo, tal vez. Pero a lo mejor si tu salario te impide estar gastando esto, pues no entra dentro de tus recursos pagar algo así. Es correcto. Sí. O que al contrario, a lo mejor yo digo, no, pues sí, de acuerdo a mi presupuesto me alcanza. Ajá. Pues está bien, ¿no? Pero que sea accesible, pues, a tu estado financiero, básicamente. Sí, que digo, también vamos a tomar eso en cuenta. No porque un psicólogo cobre más o menos, implica que es más bueno o menos bueno. Es correcto. No, la calidad no depende del costo. Ajá. Es correcto. Sí, o sea, luego establecen sus precios, sus costos. Ajá, sus honorarios. A veces dependiendo de la zona en la que estén. O de acuerdo a, no sé, si es que rentan o no. Y eso también genera otro tipo de monto. A veces el grado de especialización. También, o sea, puede haber como varias variables, ¿no? Diferentes variables. Sí, y tiene, por ejemplo, que si, anécdota, por ahí alguna vez en la facultad, algún profesor contaba que él atendía a una persona a distancia, a través de telepsicología. Su paciente vivía en Estados Unidos, este psicólogo vivía aquí en México. Ajá. Y entonces habían llegado al acuerdo de que su paciente le pagara como lo que generalmente cobran en Estados Unidos. Ok, bien. Lo cual era un monto considerablemente mayor a lo que cobran aquí en México. Es correcto. Incluso dentro del país, en ciudades grandes, tienden a cobrar un tanto más que en ciudades pequeñas o bien no ciudades. Sí. ¿Por qué no quieres decir provincia, dices? Mira, según yo ya no se puede usar provincia. Ah, fíjate. No ciudades, entonces. Ajá. Los condados, dices. Los condados. No, o sea, me refiero más bien como a otro tipo de municipios. Ah, ya O sea, que tienen un menor crecimiento económico. Ya. Sí, es que yo estaba pensando como pon tú los psicólogos de Ciudad de México versus los de Morelia. Ah, no, me refiero más como, o sea, también. O sea, sí, pero... Pero tiene que ver, responde como a esto mismo del crecimiento económico que tienen entre una ciudad y otra. Claro, bien, perfecto. Y que con esto del costo, digo, este ya es como un comercial adicional, usted debe enterarse que es posible facturar el servicio psicológico. Yo ya aquí en empleado de Hacienda. Pero usted puede solicitarle a su psicólogo, bueno, si usted tiene como este control fiscal,
el servicio psicológico se puede facturar y puede ser deducible de impuestos. Entonces, si tenemos ese tipo de organización fiscal, es importante que la atención psicológica sepamos que se puede facturar. Y también recordemos que muchas instituciones, tanto públicas como privadas, tienen algunos planes de atención en el que el costo incluso puede ser cero. Ajá, hay planes de atención pro bono o gratuitos. Uh-huh. Es correcto. Y lo cual, pues, regresamos como al punto, ¿no? De que cobren más o menos, a lo mejor no te dice directamente la calidad de este psicólogo. Es correcto, así es. Entonces, eso en cuanto a la accesibilidad económica. Ajá, ¿Qué otros niveles? Sí, es decir, que tengas el acceso o el recurso económico para pagar X o Y psicólogo. Es correcto. O que si es gratuito, también sepas que no está directamente asociado a la calidad del servicio. Ajá. Porque igual te puede cobrar muchísimo y tener una muy pésima calidad, ¿no? Uh-huh. En cuanto a la accesibilidad, este también es bien importante y es referente al medio. Aquí haremos referencia a dos cosas. Tanto lo presencial Uh-huh. como los medios digitales. Ok. En lo presencial implicaría que tengas tú la accesibilidad de estar ahí. Es decir, si tu psicólogo te queda a 3 horas de distancia Ya. o más, tal vez no sea tan accesible para ti. Sí, ahí habría que valorar, ¿no? Las situaciones. Sí. Por ejemplo, yo tengo a algunos consultantes que vienen solamente a Morelia para la consulta y yo les digo como, ay, ¿no crees que te conviene más la atención a distancia? Pero ellos lo valoran como, no, pues si yo ya sé que voy a venir el jueves, pon tú a consulta y la tenemos en la mañana, pues aprovecho todo el día para hacer cosas aquí, ir a pagar no sé qué, y cuando vienen como de lugares, sí, más lejanos, ¿no? Pero esto responde a que es accesible para ellos. Es correcto. Es decir, tienen acceso, volvemos al acceso económico para trasladarse. Ajá. Tienen el tiempo, el transporte, ese cualquier tipo de cosa. cosas. Ajá, es decir, sigue siendo un recurso de accesibilidad para que puedan estar contigo de manera presencial pese a la distancia. Es correcto, tal cual. O como por ejemplo ahora con las cuestiones de pandemia, pues que hay algunos que dijeron, ¿sabes qué? Mira, hay mucho riesgo, mejor nos vemos. Y que bueno, de hecho nosotros lo propusimos al inicio, pues es como mejor a distancia. Sí, ¿no? que esa es otra. Igual en ese sentido del medio, los medios digitales también tienen sus dificultades en cuanto a acceso. Sí. Para empezar, que tengas ya sea o un teléfono que soporte el estar en una videollamada, o una computadora, o el acceso a internet. Sí. Es decir, también son elementos que pueden dificultar un poco la accesibilidad a que tengas este proceso con uno u otro psicólogo. Es correcto. Entonces, pon tú que el psicólogo sea muy bueno. Si no tienes la forma de acceder a él, a lo mejor no es tan viable. Bien. Igual y, por ejemplo, no sé, tú quieres tomar consulta con una eminencia en otro lado del mundo, pero si no tienes como el medio, ya sea físico o digital, para estar con él, pues no se va a lograr. Entonces es como eso, que tengas este recurso para poder estar o para poder elegir a un psicólogo. Es correcto. Bien. Otro recurso de accesibilidad tendría que ser, y volvemos a esto mismo, al tiempo. ¿Qué me puedes decir de esto, Víctor? Pues también podríamos preguntarle al psicólogo o psicóloga qué tan apretada está su agenda, ¿no? Cómo están sus actividades, sobre todo porque puede haber algunos psicólogos que pueden facilitarte la atención, pero que a lo mejor tienen otras actividades, que si, no sé, dan clases, que si investigan, que sí, si... como es tu caso. Por ejemplo. Porque para quien no sepa, Víctor, además de ser psicólogo clínico, director de una institución, pues además da clases en una universidad. Y vendo mole los domingos. Y vende moles y tamales que le quedan buenísimos. Y por ejemplo, yo intento mantener un espacio de consulta más o menos estable. En el sentido de que no me aviento a tener casos nuevos hasta que vaya sacando otros, porque si no me toca como cancelarles mucho. No les dedico el mismo tiempo posterior a la sesión, por ejemplo, en cuanto a formular, calificar cosas y demás. Entonces digo, pues ¿para qué? Entonces o me va a tocar estarlos como reagendando a cada rato, o no va a ser la misma calidad, o cuestiones de ese tipo, ¿no?
Entonces, eso ya es una cuestión ética de cada psicólogo, pero hay muchos que es como de, sí, me voy a llenar de 50 pacientes a la semana porque a todos les cobro 500 pesos. Qué buen negocio, pero probablemente no sea la mejor calidad, ¿no? Uh-huh. Que aquí también no solamente es el tiempo del psicólogo, sino también Es el correcto. tiempo de ustedes como usuarios. Uh-huh. A lo mejor dices, yo quiero que X o Y psicólogo, pero en el horario que él tiene disponible yo trabajo. Y a lo mejor si no puedes liberar ese espacio, pues también no es como que tú tengas acceso a esto. Es correcto. Yo agregaría unas formas de accesibilidad bastante importantes en algunos casos. Uh-huh. Y es como medios de lenguaje particulares. Ok. Mira, nos vamos a ir desde lo más general. En este caso, a lo mejor lo más obvio sería decir, pues que hablo español. Sí. Pon tú. Pero en el caso de las personas con discapacidad auditiva, Uh-huh. a lo mejor requerirán un psicólogo que pueda hacer lenguaje de señas. Por ejemplo. Por ejemplo. O como lo que decíamos hace ratito, ¿no? Igual yo quiero tomar consulta con una eminencia al otro lado del mundo. Bueno, ¿qué tal si esta eminencia al otro lado del mundo no habla tu idioma? Es correcto, así es. Y yo no hablo... no hay un canal de comunicación. No hay un canal de comunicación, esa sería la palabra. Muy bien. Bien. ¿Qué otros elementos deberíamos tomar en cuenta, Víctor? Otro que es como súper importante y vital es las cuestiones de la regulación y la formación. Uh-huh. En teoría, bueno, igual ahorita lo discutimos, pero obviamente pues lo primero es que sí sea psicólogo, ¿no? O sea, que sea un licenciado en psicología, que tenga una formación, una carrera, una licenciatura en psicología, al menos, sería como lo mínimo. Ahí dependiendo como del tipo de psicólogo al que estemos buscando, me refiero a si es clínico, si es educativo, si es lo que sea. Específicamente en el caso de los clínicos, hay una característica, por lo menos aquí en México, que nos dice que lo ideal es que también esté formado o preparado en un posgrado en psicología clínica o en psicoterapia. Es decir, que aparte de su licenciatura tenga una maestría, por ejemplo. Eso es entendible porque los licenciados en psicología, solo por la licenciatura, no están facultados ni capacitados para la atención clínica. Eso es cierto. Pero ahí podríamos encontrarnos con una serie de argumentos en relación a que, por ejemplo, también muchos de los posgrados en México responden a pseudociencias. Y entonces yo digo, puedo ir con un psicólogo, un licenciado en psicología, que está entrenado y supervisado en modelos basados en evidencia, versus este doctor en... no des nombres, pero en alguna pseudociencia. Determinada pseudociencia. Inserte aquí su pseudociencia favorita. Uno, académicamente, teóricamente, tiene mayor legitimación para atenderme. En teoría, pero ya en la práctica, pues sabemos que no. Entonces, por ejemplo, lo que se dice es que necesitas pues que tu psicólogo clínico tenga maestría. Eso es como lo reglamentario, vamos a decirlo así. Yo individualmente, personalmente, el tío Víctor, considero que no necesariamente. Yo, por ejemplo, confiaría mi proceso de atención psicológica a un licenciado en psicología que está entrenado y supervisado en práctica clínica basada en evidencia antes que cualquier otro posgraduado en otras cosas. En otras cosas que igual ni científicas son. Por ejemplo. Que generalmente es así. Sí. Normalmente. Sí, que bueno, esta regulación que hablas acerca de que se le requiere que tengan algún tipo de posgrado, sí. Creo que esto depende de país en país. Sí, cambia. Y mira, ya que afortunadamente nos dimos cuenta de que este podcast se escucha en otros lugares que no son México, ajá, ahí podrían comentarnos, mandarnos mensaje acerca de sus regulaciones individuales. Porque sí, hasta donde tengo entendido, en gran parte de Latinoamérica sí se puede ejercer psicoterapia sin alguna especie de posgrado. Ya, ok. Pero respondería a esto mismo que tú dices, mientras tengan algún entrenamiento, idealmente, ojalá así fuera, sí, en psicología basada en evidencia. Sí, porque al final de cuentas, o sea, eso sí es una realidad, la licenciatura no te alcanza para dar atención clínica. Y eso es bien importante. A lo mejor si yo soy cualquier persona que no esté empapada en la psicología y voy al psicólogo,
y solamente veo que solamente es licenciado en psicología y no tiene ningún tipo de entrenamiento, diplomados, programas, talleres, lo que tú quieras, solamente es como, ay, pues yo ya me titulé, aquí está mi consultorio, cuidado. Entonces tal vez no es la mejor opción. Que yo creo que eso debería ser otro punto a tomar en cuenta. Sí. ¿Ya cuántos llevamos? No sé, ustedes van anotando. Ahí nos dicen cuántos Creo fueron. que 2 o 3, vemos. Que es la transparencia que tenga tu psicólogo. Uh-huh. Es decir, que si tú le preguntas cómo va a ser tu proceso, te lo pueda decir. Es correcto. Y que no te diga, ay, pues vamos viendo. Pues no. Sí, no, huye de ese consultorio en ese momento. Es decir, por ejemplo, llega a ocurrir en nuestro hogar laboral, Uh-huh. que a veces cuando van a solicitar informes o en la entrevista inicial preguntan, oye, ¿y cómo va a funcionar esto? ¿O qué vamos a hacer? Sí. Y ya nosotros les explicamos, ay, va a ser este y este y este paso y así es como va a funcionar. Son estas etapas, va a pasar esto. Uh-huh. Ajá, no es algo que no decimos como, pues depende, vamos viendo. O sea, sí depende de muchos factores, pero hay un orden, hay una estructura, hay un proceso. Sí, es decir, si le dices depende, le sabes decir de qué depende. Sí. No solo es de, pues tú ven y ahí vamos improvisando. Pues no. Correcto. Y eso... Ah, bueno, sí. Adelante. Y esto creo que, bueno, lo saco a acotación por el punto anterior. Es decir, Uh-huh. que si tú le preguntas a tu psicólogo, te va a decir, ah, yo tengo esta formación. Y no se va a inventar otra especie de títulos, de grados, de algo Sí. que a lo mejor no tenga. Es correcto. Porque también, por ejemplo, digo, mira, nomás por mencionarlo, puedo yo ir con un psicoterapeuta, un maestro en terapia familiar, voy a decir, pero que de formación no es psicólogo. Uh-huh. A lo mejor es, ¿qué te gusta? Nutriólogo, comunicólogo, Psiquiatra. Con tú, ajá. Entonces, es complicado, pues. Entonces, sí, lo ideal es que sea un licenciado en psicología y que pues, tenga una formación en eso, en la atención psicológica. Y también que todos como usuarios tenemos el derecho de solicitarle documentación. Entonces, yo le puedo decir, ¿me puedes enseñar o enviar por correo tu cédula profesional, tu título profesional, los documentos que te acreditan este entrenamiento? O sea, esas cosas, dependiendo de la regulación estatal, pueden solicitarse para que estén visibles en el consultorio, ¿no? Depende de muchas cosas, pero como una cuestión de derecho, sí lo podemos solicitar, ¿no? Y el psicólogo está obligado a enseñarnos esos documentos, que va de la mano con esto de la transparencia. Bien. Tío, y de inicio esto, ¿no? A lo mejor tú le preguntas y te dice, ah, bueno, yo nada más tengo mi formación en X, oye, Uh-huh. pero además tengo este y este antecedente, o tengo esta supervisión, o tengo este entrenamiento. Es correcto, tal cual. Bien, ¿en qué otras cosas debería ser transparente este psicólogo? Probablemente en también la experiencia que puede tener o el abordaje del tipo de problema que yo presento. Uh-huh. Como de, híjole, yo vengo porque tengo problemas de atracones, ¿no? ¿Qué tanta experiencia tienes tú trabajando este tipo de problemas? El que no tenga experiencia en el campo no quiere decir que tampoco sea un indicador negativo. Uh-huh. Sí, asumimos que hace una práctica basada en evidencia, ¿no? Pero que sea transparente con eso. O sea, tendría yo que sospechar si me dicen, no, hombre, todos los casos que he atendido son de atracones y pues tal vez no. Entonces depende. Eso y también que pues hay psicólogos que son muy claros con sus especialidades, como de yo soy psicólogo clínico, pero solo de trastornos de conducta alimentaria, yo solo de trastornos de personalidad, yo solo de depresión. Entonces ahí ya más o menos nos pueden orientar. Que igual, si por ejemplo va a ser un caso supervisado, te tiene que avisar que ese caso va a ser supervisado. Es correcto. ¿Y quién lo va a supervisar? Es correcto. Uh-huh. ¿Y qué tipo de información es la que se comparte con el supervisor? Así que esta no deba de rebasar, por ejemplo, los límites de confidencialidad o de privacidad con es correcto. Con el cliente. O sea, también es transparente con el cómo va a usar tu información. Ajá. Es correcto. Y algo que debería estar muy claro es que va a ser transparente también con el aspecto económico. Sí. Porque de repente llega a ocurrir que te suben el costo, ¿no? De la consulta y es como, a ver, aguántame, eso no sabía que iba a pasar. ¿Cuándo se dijo? ¿Cuándo Ajá. se dijo? Ajá. Sí.
yo no firmé eso, cuestiones de ese tipo, es correcto. Sí. Entonces, todo ese tipo de cosas, porque acuérdense que aunque es un proceso muy personal, muy íntimo, muy humano también, sigue siendo un servicio profesional. Entonces, se tiene que establecer, inclusive, podríamos entender esto de los consentimientos informados como un tipo de contrato, ¿no? Sí. Entonces, en donde nos comprometemos ambas partes para este servicio profesional. Entonces, sí es válido como tener muy claro esto de cuánto me vas a cobrar y esto va a durar todo el tratamiento y en todas estas fases que me dices y todas estas cosas que acabamos de comentar básicamente. Sí. Y yo creo que el punto más importante a todo esto es que sea científico. Que realice una práctica basada en evidencia. Correcto. Es correcto. Es decir, por ejemplo, ¿no? Tiene que llegar, o más bien el inicio del proceso debería de existir una evaluación. Sí. Es decir, no puedes, si tú llegas y, sí, ya vamos a comenzar tratamiento en tu primera sesión. Mal indicador, ajá, es un foco rojo. Es un foco rojo porque es como de, a ver, ¿qué me vas a tratar? ¿Sabes? Sí, solo te he platicado 2, 3 cosas y tú ya me estás aquí haciendo golpear una almohada, ¿no? Entonces, siempre tiene que haber, pues, un proceso de evaluación previa. Sí, mira, el equivalente sería como a que tú llegues con tu médico, te sientas y te da un paracetamol. Ajá. Y pues no. Sí. Pues, tiene que haber en el caso del médico, un diagnóstico. Tiene que haber un diagnóstico. En el caso del psicólogo, una evaluación más exhaustiva, rigurosa. Científica. Para saber qué está pasando. ¿Qué es una evaluación científica, Víctor? Uy, ¿cómo te atreves? Ese fue justo al hígado, dice. Mira, así como indicadores, si tu psicólogo tendría al menos dos formas de hacer una evaluación científica. La primera que es clínica y la segunda que es instrumental. En la segunda utiliza cuestionarios, instrumentos, pruebas, lo que tú quieras, para obtener cierta información de lo que está evaluando. Y en la clínica, pues es una serie de entrevistas, vamos a llamarles así, porque eso son, para conocer ciertas variables, cómo interactúan y lo que en psicología llamamos análisis funcional, básicamente, que es la herramienta clínica ideal para hacer una evaluación clínica. ¿Me estás diciendo que hay una evaluación no científica? Claro que sí. Por ejemplo, bueno, dime. Tú dime. Yo no sé, dime tú. Por ejemplo, primer indicador, si tu psicólogo no te evalúa, foco rojo. Foco rojo. Si tu psicólogo hace una evaluación, te está diciendo, estamos en evaluación, ya llevamos 3 sesiones de evaluación, ok. Si en ningún momento te entrega un informe o una retroalimentación, por lo menos verbal, que lo ideal es que sea escrita, pero si no es por lo menos verbal de tus resultados de la evaluación, otro foco rojo, ¿no? Es decir, si hay una evaluación, siempre tiene que haber un informe de esa evaluación. Es decir, ustedes como consultantes deben de saber qué está pasando con ustedes. Es correcto. Y cómo es que van a trabajar con ustedes. No es como que vayan a que experimenten contigo, Sí, pues no. Es correcto. El otro es que tu psicólogo utilice ciertas estrategias para evaluar, entre comillas, que estén sostenidas en conceptos o modelos no científicos. Por ejemplo, si tu psicólogo te pone a dibujar cosas y no te está evaluando la motricidad fina o no le interesa evaluar cómo dibujas como tal, tus capacidades artísticas, pon tú. Si no te quiere evaluar eso y no te explica para qué es esto, también es otro foco rojo, ¿no? Es decir, como que quieran usar tus dibujos para evaluar tus rasgos de personalidad y por cosas ejemplo, por el estilo. como de dibújame aquí una casa, un árbol y una persona. Cuidado. Porque sí son formas de evaluación psicológica, sí son formas de psicodiagnóstico que se enseñan en las facultades de nuestro país, pero no son científicas. No son científicas. Muy bien, mira, no vamos a herir más. Hasta ahí nos quedamos. Ahí. Entonces, tiene que haber evaluación, pues. Bien, ¿qué elementos no deberían de tomarse en cuenta, Víctor? O sea, si son relevantes o irrelevantes, dices. Bueno, espérame. Y antes de eso, en el otro factor científico, es que ya en el tratamiento, cuando empiezas a tener tu tratamiento, te explican por qué es ese tratamiento y te dan como la explicación en relación a por qué es este y no otro. Ok. ¿No? Y te dicen tal cual, tenemos un estimado de tantas sesiones, que nunca es exacto, pero es un estimado, porque vamos a trabajar esto y esto y esto con base en estos resultados. Es decir, hay un método de trabajo.
Si tú te estás dando cuenta que tu psicólogo como que está improvisando en cada sesión, otro foco rojo. Porque en teoría debería tener planeadas todas sus sesiones antes de trabajar contigo. Entonces, bueno, ya dicho eso, ahora sí, factores que dices que son como irrelevantes, ¿no? Sí. Punto número 1. Da igual si tu psicólogo es hombre o mujer, salvo ciertos casos en específico. Es correcto. Por ejemplo, y eso es muy importante, por diferentes circunstancias, el género no es una variable que afecte el método de trabajo o el proceso de trabajo. Estos escenarios en específico que dice Alejandro son, por ejemplo, rescatando uno muy particular, escenarios de abuso sexual, que desafortunadamente son más comunes en mujeres, por lo cual ahí sí el que tu psicólogo sea varón puede resultar no contraproducente, pero es como un hándicap, como una desventaja. Ajá. Si tú, Víctor, todo bilingüe aquí. Yo, ¿qué es un hándicap? Ajá. Viejo payaso. Pero, una desventaja. Pero eso no quita que no se pueda trabajar, ¿no? O sea, tenemos como más complicaciones, más obstáculos, pero se puede. Solo hay que ser pues muy cuidadosos en el proceso. Pero más allá de estas condiciones en específico, vamos a decirlo, para la mayoría de las ocasiones, el hecho de que es decir, el género del psicólogo es lo de menos. Así. Sí, es correcto. No es un criterio pues determinante. No es un criterio, ajá. Es correcto. ¿Qué otro puede ser? El otro, y que también ahí, mira, puede haber controversia, aunque hay algunos estudios, poquitos, yo no he leído tantos, en relación a los años de experiencia. Porque de repente uno pensaría como, voy a ir con el psicólogo Alejandro, que tiene 30 años de experiencia haciendo psicología, ¿no? Ni los años que... Y entonces, los años de experiencia tampoco son una variable o un criterio específico. Regreso a mi punto, ¿no? A lo mejor el psicólogo Alejandro tiene 30 años de experiencia en psicología. Y hago angelología, ¿no? Por el punto. U otro modelo ahí, el que ustedes quieran. Inserte pseudociencia que quieras. Es correcto. Versus, a lo mejor, el psicólogo Jesús, que tiene 2 años de experiencia, pero son 2 años de práctica clínica con soporte empírico o basada en evidencia, ¿no? No estoy diciendo que uno sea mejor que el otro, quiero decir que es indiferente la cantidad de años de experiencia, pues, en este caso, los métodos. Entonces, ahí ir con un psicólogo a lo mejor un poco más veterano a uno muy joven, depende más del método que de los años de experiencia. Que yo lo veo como que los años de experiencia son un punto a favor, más no uno en contra. Es correcto, sí. Lo podríamos ver de esa manera, estoy de acuerdo. Y que, como dices, depende más de los métodos que elija, de las formas que tenga, que de este punto en específico. Es correcto. Bueno, y que igual puede ser un psicólogo, ¿qué te digo yo? Veterano, mayor, con varios años de experiencia, pero que se está súper actualizando constantemente, también súper bien, todo bien ahí. ¿Qué otro criterio identificas de este tipo? Uno muy personal. Jaja. Ajá, proyección dices. Uy, sí. A ver, cuéntame. Ya me voy a aventar, mira. Yo creo que, por ejemplo, no deberíamos de tomar en cuenta tal vez el aspecto físico. Bien. En varios niveles. Es decir, si tu psicólogo es alto o chaparrito, pues no. Si tu psicólogo es muy delgado o muy gordito o fisicoculturista, pues no. Si tu psicólogo es muy atractivo o no, pues tampoco. Si tiene, por ejemplo, algunos rasgos, ¿cómo llamarlos? Tal vez muy notorios, tal vez muy... Ayúdame a buscar esta palabra, Víctor. Muy destacados en su imagen, tal vez tampoco es un tema. O sea, me refiero a si tu psicóloga trae el cabello pintado. Ok. A lo mejor es muy llamativo, pero eso no es un elemento que sea importante. Es correcto. Si tu psicóloga, está tatuado, no es un rasgo importante, no es un criterio que debas de tomar en cuenta. Es correcto. Si tu psicólogo trae el cabello largo, tampoco es como un punto a favor, ¿sabes? Sí,
Es correcto. Es decir, no es algo que esencialmente importe para la práctica, en este caso, práctica clínica. Es correcto, así es. O caso contrario, a lo mejor si tu psicólogo va súper de traje, o llega con bata, o llega súper, Formal y ajá. sí, en corbata y, ¿sabes? Tampoco es como que eso vaya a hacer un cambio en su práctica clínica. Es correcto. El cómo se vea, los accesorios que utilice, si tiene tatuajes o no. Si usa piercing. Si usa piercing, si tiene el cabello largo, si se lo pinta, no tiene que ver o no influye. Si se deja la barba. Si se deja la barba, ajá, lo que sea, no tiene que ver con sus habilidades ni con sus capacidades. Si de repente yo noto que me molesta algo de eso, probablemente tenga una cuestión de prejuicios, o probablemente tenga que ver ahí con manejo de estereotipos. Sí, sobre todo muchos estereotipos, ¿no? Sí. En especial aquellos que van dirigidas a el profesional de la salud. Sí. Y entonces asumen que por ser profesionales de la salud tenemos que lucir como médicos y pues no. Es correcto. No, ajá. O sea, habrá psicólogos que porque pues así les gusta vestirse y está súper bien. Es válido. Es válido. Pero eso no es como que los haga mejores en su práctica. Es correcto. O que por su contexto tengan que ir así. Es correcto. Por ejemplo, Sí. no sé, si tú estás trabajando en un hospital, a lo mejor por el contexto te solicitan que traigas el cabello corto o que uses bata, pero que esto es independiente a su ejercer. Es parte, ajá, del reglamento a lo mejor de la institución, ¿no? Uh-huh. Pero entonces a lo mejor es igual de válido o se contemplan pues que no depende de las habilidades este psicólogo que se ve súper formal y con bata y con los zapatos de charol súper lustrados, a lo mejor yo que solamente utilizo jeans y a veces camisa y a veces traigo botas y a veces tenis y, ¿sí me explico? Y da un poco lo mismo. O ahora me pongo de ejemplo, yo que a lo mejor suelo vestir de negro y usar botas y... Ajá, el cabello largo. El cabello largo. Ajá. Ese tipo de situaciones, ¿no? Y eso es importante porque sí puede romper un poco con el estereotipo. Yo, por ejemplo, ahora tuve una entrevista la semana pasada con un señor, o sea, un señor ya mayor, y tu tío traía el pelo pintado, ¿no? O sea, yo. Y entonces se me quedaba viendo mucho en el cabello, ¿no? Y yo así de, ya, déjame en paz, suéltame. Pero al final me dice como, eres muy joven, no te ves tan joven como hablas, ni como te ves, pero yo pensé que no ibas a saber qué hacer con mi caso, ¿no? Y para mí fue como, ok, esto es un prejuicio, todo bien, ¿no? Uh-huh. Pero el señor como que pudo reconocer esa parte de que él esperaba que su atención fuera como cuando va con un médico a lo mejor. Sí. Y que es como muy formal y ya ven que este señor, yo no soy tan formal para hablar tampoco, ni para vestir, ni para moverme, ni para nada en general. Pero eso no tiene que ver con mis habilidades como psicólogo, pues. No, pues no. Es correcto. ¿Has demostrado? ¿Has roto tantos prejuicios al respecto? Un libro voy a escribir, fíjate. Muy bien. Y yo creo que el penúltimo punto, de manera breve, Sí. pues son todas aquellas características que tengan que ver con su nivel económico, si pertenece a alguna etnia, si pertenece a algún grupo, Su religión. su religión, Su ajá. orientación sexual. Ándale, su orientación sexual, sí, todo esto son cosas que ya están como un poco por demás. Sí. Es decir, da igual si tu psicólogo es homosexual, si es bisexual, si es heterosexual. Da igual si tu psicólogo es católico, es ateo, es budista, cualquier cosa, mientras ejerza una práctica clínica basada en evidencia. Es correcto. Porque si tu psicólogo es ético, no van a interferir sus características personales, ni sus creencias, Sus su creencias ideología, personales. ni nada Uh-huh. en el proceso. Sí. Aun cuando a lo mejor yo soy un consultante cristiano y voy con mi psicólogo que es ateo, eso no debería ser en ningún nivel algún problema. Sí. Si lo hace de manera ética Es correcto. y apegado a evidencia. Así es. Y ya por último punto, ¿cuál sería? El último, bueno, creo que ya comentamos lo de accesibilidad científico, también que sea regulado, la transparencia. Pues mira. Creo que son todos. Te estoy viendo como que te inventaste uno, ¿eh? ¿Sí? Pues yo creo. Pues mira. Si no, ahí lo retomamos luego, dices tú. Ajá. Bien. Creo que sería todo. Muy bien. Entonces, estos son como criterios en general que nos pueden ayudar a
saber hacia dónde irnos. Si ya empezamos un proceso y de repente vimos todos estos focos rojos, pues tal vez lo más saludable para nosotros sea movernos a otro tipo de profesional, ¿no? Que yo aquí quiero hacer una aclaración bien importante. Sí. Si tú vas a dejar de asistir con tu psicólogo, Sí, es importante que le avises y que le des una retroalimentación de por qué. es correcto. Es muy, llamémosle, desagradable, Ajá, incómodo. muy incómodo que de repente solo hagan que solo se desaparezcan. Y a lo Sí. mejor, y más porque a lo mejor tú tienes contemplada cierto horario para esa persona, tienes ya contemplado a lo mejor una planeación para con esa persona. Es Y correcto. les recuerdo que como psicólogos, el trabajo no es solamente en consulta. En el caso de la clínica, Ujú. es también qué se hace atrás de. Es un trabajo previo y posterior. Ajá. Sí, sí, sí. Digo, desde que calificas pruebas, desde que haces la planeación, desde que estás elaborando a lo mejor tareas o proyectos para que puedas trabajar para con tu Ajá, consultante. materiales. Sí, sí, sí. Ujú. Y la idea es que, no te digo que te quedes, si tú consideras que ya no es viable estar con un psicólogo o con este psicólogo en específico, pero sí te hago la invitación a que le avises que ya no vas a asistir. Sí. Y que le des una retroalimentación de ya no voy a asistir y que a lo mejor digas ya no asisto, a lo mejor por cuestiones personales de tiempo, ingreso o cualquier otra cosa. O también si ves que estás en una práctica clínica que no está basada en evidencia y decirle, ¿sabes qué? Voy a dejar de asistir porque considero que este método o esta forma no es la más adecuada para mi proceso. Porque Víctor y Alejandro me dijeron que lo que estás haciendo es pseudociencia. Simón, Sí, díganle. sí díganle. Y sí, eso es bien importante porque sepan también que tenemos el derecho a suspender nuestro proceso en cualquier momento. Entonces, no existe esta situación como de, no, estás obligado a venir conmigo 8 sesiones, 13 sesiones. No, en el momento en el que yo lo desee, puedo suspender mi tratamiento, pero sí es importante que le diga o que le avise al psicólogo como de, oye, esta va a ser nuestra última sesión por esto. O ya no voy a poder ir por esto y te mando un WhatsApp, te hablo, te mando un correo, Sí, lo que sea. Pero, o sea, pero sí háganle saber a la gente por qué van a suspender sus tratamientos. Lo mínimo un mensaje. Lo mínimo. Lo mínimo. Sí, aunque sea ahí un emoji que diga bye, y ya con eso sé que no vas a volver, todo está bien. Yo digo que ese sea nuestro resumen final, Estoy de nuestra acuerdo. conclusión final. Estoy completamente de acuerdo. Bien, yo me despido y les recuerdo que nos pueden seguir en Spotify, YouTube, Facebook, Instagram y al correo como la ciencia del depende. En el caso del correo, @gmail.com. Es correcto. Y en nuestro hogar laboral, Facebook, Twitter e Instagram, en el Centro Integral de Servicios Psicológicos, Seinser Morelia. Ya saben, en Facebook, Comunidad Seinser, y en las otras 2 redes como Seinser Morelia. Les recordamos que si ustedes quieren compartir alguna investigación, algún proyecto, contribuir a la divulgación científica, pueden mandar un correo o un mensaje para pues ver qué onda con esto, ver cómo es que lo vamos a hacer y que esto no tiene ningún costo. Es correcto, es por amor a la ciencia. Por amor a la ciencia. Muy bien, esto fue La Ciencia del Depende, el podcast que elige a su psicólogo solo si es Tauro. Jaja, Esperemos que ya no. sí. Bye. Bye.